Gracias. Empiezo agradeciendo la presencia del reverendo Marcos Antonio Ramos, que ha introducido este foro, agradeciendo el trabajo de doña Iliana Labastida, directora del Diario de las Américas, que nos ha presentado un enfoque académico periodístico para responder la pregunta de este foro, y a todos y cada uno de los participantes que, como ustedes han visto, nos han dado una diversidad de enfoques que me van a permitir ofrecerles conclusiones sobre este tema tan importante. ¿Quiénes sostienen la dictadura de Cuba? Recojo 4 fuentes principales de ese sostenimiento. Primero, el crimen. Segundo, los cómplices. Tercero, las víctimas. Y cuarto, la indiferencia o la cobardía de gobiernos e instituciones internacionales obligadas a cesar a la dictadura de Cuba. Esta es una ecuación muy pesada y vamos a describir punto por punto el crimen. El crimen porque lo que llamamos dictadura de Cuba, que se presentó con narrativa de revolución, no es sino una organización transnacional de crimen organizado, una organización delictiva específicamente tipificada por la Convención de Palermo, que es la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional de las Naciones Unidas, desde la cual se cometen desde el año 1959 todos los crímenes que se puedan imaginar. Crímenes de lesa humanidad, crímenes contra los derechos humanos, crímenes económicos, crímenes abominables, de los cuales voy a enumerar algunos. El principal es el terrorismo de Estado, que es un conjunto de crímenes que se cometen desde el régimen, desde el gobierno contra la población, para obligarla a someterse mediante el miedo. Y ese es un producto además de exportación con el cual han establecido las dictaduras en Venezuela, en el Ecuador de Correa, en Bolivia, en Nicaragua. Terrorismo de Estado. Después hay que recordar que Cuba es el primer narcoestado de la región. En la década de los 60, Fidel Castro proclamaba que entre los mecanismos de agresión contra el imperialismo estaba el narcotráfico, que había que inundar Estados Unidos con drogas. Pero lo hizo en la práctica cuando en la década de los 80 se asoció con Pablo Escobar Gaviria, el narcotraficante colombiano, y con el narcotraficante boliviano Roberto Suárez Gómez, y terminó, para tratar de lavarse, fusilando al general Ochoa, al coronel de la Guardia y otros, pero quedó marcado como el primer narcoestado, de donde no ha salido. Hoy día Cuba es el primer narcoestado de la región. El terrorismo, las guerrillas, a partir de la llegada al poder del régimen cubano, se crean todas las guerrillas de América Latina. Lo que queda son las FARC, el ELN, pero Ejércitos de Liberación Nacional existieron en Bolivia, en Centroamérica, en todo lado. Ahí está el sandinismo que está en el gobierno, son las guerrillas que creó la dictadura cubana. Las invasiones han invadido países. La migración forzada, que es su negocio, que ha sido bloqueado hace unos meses por Estados Unidos, porque esa es una forma de agresión en el marco de lo que se llama la guerra híbrida. La conspiración, el derrocamiento de gobiernos, el calentamiento de la calle, para que un problema local se convierta en una causa de que puede caer un gobierno, se ha practicado en toda la región y más allá de las Américas. La trata de personas. Se llenaban la boca los castristas señalando que en los tiempos de Baptista Cuba era el prostíbulo de las Américas. ¿Dónde está hoy día? O sea, no hay crimen que no han cometido. El fundamento principal del sostenimiento de la dictadura cubana es el crimen organizado transnacional y el crimen expandido en la región. Si la operación que adelanta ahora los Estados Unidos, respaldado por varios países de la región, contra el narcotráfico y el terrorismo en Venezuela,
Las operaciones que hemos visto contra el Tren de Aragua, las maras y una serie de otros organismos criminales, contra carteles como el cartel de los soles, que es el que detenta el poder en Venezuela, o los carteles mexicanos, son todos brazos de la dictadura cubana. Segundo tema, los cómplices. Tienen países sometidos, dictaduras satélites, que son Venezuela, Nicaragua, Bolivia, pasó por ahí el Ecuador, que son países sirvientes que subsidian a la dictadura. Yo dejo nomás una tarea para el próximo presidente de Bolivia, que será elegido el 19 de octubre, que certifique por favor lo más pronto que pueda cuáles son los montos de las remisiones oficiales pero reservadas que manda el gobierno de Bolivia al régimen cubano. Decenas, cientos de millones de dólares para pagar supuestamente servicios médicos, médicos esclavos, servicios de inteligencia, servicios de seguridad. Cuba controla todo el sistema de seguridad policial, militar y de inteligencia de Bolivia, y además la identificación de las personas. El sistema de asesoramiento agropecuario, han quebrado Cuba como industria agropecuaria, pero cobran por asesorar aquello. Controlan la educación en Bolivia. Hay asesores educativos que están envenenando a la niñez boliviana, pero lo importante de eso, además de deshacerlo, es saber cuánto le ha pagado el pueblo boliviano al sostenimiento de la dictadura de Cuba por todos esos crímenes, porque se paga por los crímenes. Los cómplices están también en los gobiernos paradictatoriales, que son gobiernos que llegan al poder en democracias, por elecciones democráticas, pero que son llevados al poder sostenidos por el dinero que todos estos delitos generan en manos del castrismo cubano para pagar esas candidaturas. La más notoria y recordada tal vez sea la de Petro en Colombia, que su propio embajador en Venezuela y hoy día ministro del Interior de Colombia denunció a Petro porque habían recibido la plata del dictador Maduro y del narcotráfico, con la que se excedieron en varias veces el límite que tenían para la campaña electoral. Así financian campañas. ¿Se acuerdan del maletín que llevó un argentino a la campaña de los Kirchner, el Antonini Wilson? Así funciona. Dinero del crimen operando en democracias para poner gobiernos sirvientes. Y hoy día eso que se llaman gobiernos paradictatoriales, esos sirvientes están en México, López Obrador y Sheinbaum, que le compran piedras, que contratan médicos esclavos y que les regalan petróleo, entre otras cosas, a la dictadura. Están en el Brasil, están en Colombia, que sostiene la primera fuente de producción de cocaína en el mundo, porque eso es Colombia, con las FARC, el ELN y la operación castrista, y están en Honduras y en Chile, como aquí lo ha explicado el profesor Israel. Gobiernos de Europa, como la vergonzosa política exterior española, que llegó a infiltrar del gobierno de Sánchez, que llegó a infiltrar a la Unión Europea con el representante que acaba de cesar hace unos meses, sosteniendo la dictadura cubana como si fuera un proceso revolucionario, cuando en verdad todo el mundo ya sabe que es crimen organizado y que eso no es sostener una revolución, sino encubrir un grupo de mafiosos. Y los sometidos intelectuales, aquellos que no han entendido que lo que llamaban revolución era un engaño, pero que como viven de eso, han penetrado sistemas académicos y universitarios de las Américas y el mundo, y viven de eso repitiendo y dando un sostenimiento de carácter doctrinario a ese grupo criminal. Tercero, las víctimas. Aquí han sido muy claros, tanto doña Ileana Labastida, Darcy Borrero y Luis Galeano, que ha sido muy crítico, en demostrar cómo son las víctimas, los exiliados, los expatriados, los perseguidos, quienes sostienen por solidaridad con sus familias a las dictaduras. Los temas simplemente se llaman viajes, remesas, envío de alimentos, cargas telefónicas, todo eso controlado por el aparato criminal, militar que tiene la dictadura cubana. Y finalmente, la indiferencia y la cobardía de gobiernos democráticos
que no reconocen en la dictadura cubana el enemigo que los agrede y que, como se hace con toda mafia, deciden pagarles una cuota de sobrevivencia. La cuota de sobrevivencia que pagan los gobiernos democráticos de América Latina a la dictadura cubana es primero reconocerla como gobierno y seguir repitiendo la palabra revolución. La cuota de sobrevivencia que gobiernos latinoamericanos le pagan a la mafia instalada en Cuba desde hace 66 años es mantener relaciones internacionales y permitir en su territorio, con inmunidades y privilegios diplomáticos, que operan temas criminales, que son parte de un entramado delictivo. Y además de eso les mandan dinero, les contratan médicos esclavos y los protegen con votaciones en diversos organismos internacionales. ¡Qué vergüenza! La diplomacia del terror funciona. Y esa es la diplomacia que se ejerce el crimen organizado cuando asume la representación de países como Cuba, como Venezuela, como Nicaragua, como Bolivia, donde no se representa a los pueblos, sino se representan las operaciones criminales que van desde el narcotráfico, la trata de personas, el terrorismo, hasta cualquier otro tipo de crímenes de contenido más reciente, que son los crímenes de la revolución tecnológica. De esto se trata. Por eso la dictadura de Cuba no es posible que sufra presiones de carácter económico, y las llamadas sanciones son simplemente una coartada. Hace unas semanas se publicó desde el Departamento del Tesoro y del Departamento de Estado un detalle de que Estados Unidos es el primer proveedor de alimentos, de pollo y de otros productos a Cuba. La única condición es que los pague al contado. Pero si además de eso ustedes suman las fuentes de internet, las cargas de telefonía, los pasajes aéreos, las remisiones de encomiendas, todo el principal proveedor es Estados Unidos, o sea que sanciones no hay. Quedan estas conclusiones para el análisis de ustedes y para insistir en un solo concepto. Quienes detentan el poder en la dictadura de Cuba no son diferentes al cartel de los soles, que ahora ha sido señalado e identificado en Venezuela como narcoterrorista. Son sus jefes, son los dueños de ese proyecto.